Abre tu Biblia en Romanos, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Yo sé que algunos deben estar pensando, pero ¿no estábamos haciendo la serie de Colosenses? Sí, es verdad, la estábamos haciendo. Pero hoy vamos a hacer una pausa porque esta semana se celebra, ¿no? Hay muchos que están celebrando la Pascua. Y nosotros vamos a recordar, aprovechando esta fecha, vamos a recordar algo precioso para nosotros y todos los que conocen a Dios. Bueno, y para los que no conocen también es precioso, pero no lo saben. Pero antes de leer la palabra vamos a orar. Amén. Padre, ponemos nuestro corazón delante de tu presencia. Ponemos nuestros pensamientos delante de ti, porque sabemos que a veces escuchamos tu palabra o leemos tu palabra y nuestros mismos pensamientos van produciendo como que un filtro para no creer en lo que estamos leyendo, para excusarnos del por qué no creemos en lo que estamos leyendo, incluso para anular lo que estamos creyendo con dudas que vamos poniendo. Y tu palabra nos dice que si pasa esto, no nos sirve el estar escuchando tu palabra. No tiene provecho, pero sí lo tiene cuando tu palabra encuentra un corazón quebrantado, un corazón que retiene tu palabra, que cree de verdad en lo que está leyendo y que pone en práctica en su vida y que pone por obra, aplica en su vida lo que está escuchando y lo que está leyendo. Y esto te pedimos en esta mañana, Señor. Danos la fe, porque entendemos que la fe es un don. Danos la fe, Señor, necesaria para aplicar lo que vamos a escuchar hoy, Señor. Para retener en nuestro corazón. Pero no solo tener en nuestro corazón como un depósito que tiene cosas. No, que sea algo, Dios, donde vamos a coger de allí, de este depósito, y aplicar en nuestras vidas, y así ministrar la vida de los demás, manifestar la vida de Cristo a través de nuestras vidas, Señor. Pedimos esto porque reconocemos que no podemos hacer por nosotros mismos, Dios. Solo podemos hacer si tu Espíritu lo mueve en nuestro corazón. Si tu Espíritu haz esta obra en nosotros. Y por eso te pedimos, Señor, haz esta obra en nuestras vidas en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, ¿qué dice la palabra? Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Si fuese para poner un título en esta meditación, ¿no? Esta predicación sería: Cristo venció el mal con el bien, haz lo mismo. Cristo venció el mal con el bien, haz lo mismo. Tanto el hecho de que hoy no sea el Domingo de Ramos, el comienzo de la semana, ¿no? De la Semana Santa, como también lo que dice aquí en Romanos 12, está basado en todos los capítulos que vinieron antes. Desde el capítulo 1 hasta el versículo 11, son como una preparación, ¿no? En mi corazón para poder compartir esta palabra de vence el mal con el bien, como dice en el versículo 11, ¿no? Que dice: Cristo venció el mal con el bien, haz lo mismo. En otras palabras, quiero subrayar que lo que Cristo hizo en los últimos días de su vida en la tierra, es decir, lo que nosotros llamamos la Semana Santa, ¿no? Fueron los últimos días de Cristo en la tierra. Lo que Él hizo, y la manera en que Pablo describe esto en Romanos del 1 al 11, son el fundamento y el modelo para nosotros como cristianos. ¿Cómo vencemos el mal con el bien? A un hermano que se llamó Charles Bridges. No sé si mi inglés está bien aquí, pero Charles Bridges.
Un día conseguiré, David, un día. Una manera que él presentó esta verdad fue la siguiente. Somos discípulos de aquel que murió por sus enemigos. ¿Eres cristiano? Entonces tú eres el seguidor de aquel que murió por sus enemigos. ¿Aún no eres cristiano? Entonces estás siendo el blanco de aquel que murió por sus enemigos. Jesucristo. El hecho de que estés aquí hoy es parte de su designio, de su voluntad, de vencer la enemistad que está entre ti y Él, y llevarte hasta Él. El llamado que Pablo hace a los cristianos aquí en Romanos, capítulo 12, ¿no? Versículo 20, el primero versículo que leímos, es que venzamos el mal con la actitud del bien, ¿no? Con hacer el bien. Y esto está basado en lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo amó a sus enemigos. Nosotros éramos contados como sus enemigos. Y Él venció el mal con el bien. Ninguno de nosotros podría llamarse cristiano hoy si Cristo no hubiera amado a sus enemigos y vencido nuestro mal, nuestra insubordinación, nuestra testarudez. Ahora ha salido. ¿Cuántas veces no somos cabezotas? Pero Cristo murió en la cruz para vencer esta maldad que hay en nuestro corazón, el egocentrismo de nuestro corazón. Él venció todo esto con su muerte y su resurrección. Romanos 5:10 también dice, porque si cuando éramos enemigos, fijaros bien, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Aleluya. Entonces, una vez hubo enemistad entre nosotros y Dios, venía de ambos lados. Es decir, nuestros corazones obstinados a hacer la maldad, rebeldes, insubordinados, y su ira que venía sobre nosotros, estaba depositada sobre nosotros, sobre la humanidad, a causa de nuestra rebelión. Él estaba justificadamente enojado con nosotros. Y nosotros merecíamos el castigo eterno. Pero entonces llegó aquel viaje a Jerusalén, ¿no? Aquel plan de Dios, aquel rostro lleno de determinación de ir hacia los inevitables, los horribles, los gloriosos eventos de la Semana Santa que fueron designados por Dios. 3 veces Jesús predijo y explicó a sus discípulos por qué estaba yendo a Jerusalén. Y de hecho, el porqué de su venida a la tierra. Y la tercera vez aparece en Mateo capítulo 20, justo antes de la entrada triunfal, en Mateo 21. Y es aquí donde Cristo dice a sus discípulos, ahora, Mateo 28, 18 y 19 dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Y uno puede preguntarse, ¿pero por qué? ¿Cuál es el objetivo de algo tan feo, ¿no? De algo tan drástico? Y Jesús responde a esta pregunta en los versículos más tarde, justo antes de la entrada triunfal, en la Semana Santa. Él dijo, Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Es decir, el significado de su muerte, el significado de todo lo que Él hizo, de su padecimiento en la cruz, de venir y hacerse hombre, el significado más profundo de la Semana Santa fue el rescate. Amén. Esta no fue una muerte ordinaria, como sucede cada día, ¿no? Nosotros estamos aquí hoy, mañana ya no estaremos. ¿Cuánta gente ha muerto, ¿no? Esta semana. Pero esta no fue una muerte ordinaria. Esto marcó la historia de la humanidad, porque fue la muerte del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para rescatar a todo aquel que cree en Él. Cristo venció el mal de nuestro pecado con el bien de su propia muerte y resurrección. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Reconciliados, ¿por qué? Por el pago de un rescate. Estábamos condenados y necesitábamos, como si estuviésemos secuestrados, ¿no? Y Cristo pagó el rescate de nuestra salvación. Entonces, mi deuda con Dios era infinita. Había pecado contra aquel que es infinitamente santo, aquel que es infinitamente bueno, aquel que es infinitamente justo, Dios. Y para pagar esa deuda de ofensa contra Dios, yo tendría que pasar toda una eternidad en el infierno. Salmo 49, versículos 7 y 8 dice: nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Y esa es la verdad. Tú no te puedes redimirte a ti mismo de tu pecado. Y ningún hombre puede redimirte a ti. Este es el error de todas las religiones que hay en el mundo que no reconocen a Cristo. Porque todas tratan de encontrar la manera de que el mismo hombre, por hacer cosas buenas, podrá pagar el precio de su maldad delante de Dios. Pero Dios dice que esto es imposible. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios el rescate por la vida. Pero luego en el versículo 15, ¿no?, de este salmo dice: pero Dios redimirá mi vida por el poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aleluya. Entonces, un simple hombre nunca podría pagar el rescate infinito. Pero Dios puede. Y ahora sabemos cómo Dios lo hizo. Lo hizo durante lo que llamamos la Semana Santa. Lo hizo al enviar a su Hijo, quien era un hombre. Sí, sin duda, un hombre, pero mucho más que un simple hombre. Era el Dios hecho hombre. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios, como la vemos en Colosenses que estamos estudiando, Colosenses 2:9. Él era Dios hecho hombre y por lo tanto pudo, y lo hizo, pudo pagar el rescate por todos los pecados de todas las personas que le recibirían a Él y su perdón. Y cuando Cristo murió, entonces, en rescate por todos los que creen, rompió estas cadenas de pecado y muerte que mantenían a todos nosotros cautivos. Él venció el mal con el bien. Él derrotó el mal del pecado, la rebelión y la insubordinación con el bien de su muerte y su resurrección. No venció el mal con palabras persuasivas para intentar aquí manipular a la gente. No habló a la gente para persuadirles así, a ver si les convenzo a que abandonen el pecado. No convencía a la gente para que cambiara. Lo primero que se necesitaba no era una transformación moral en el corazón del ser humano. Lo primero era una justificación legal. Porque por la ley quedaba claro que ninguno de nosotros podría cumplirla. Entonces Cristo pagó lo que necesitaba ser abonado. El veredicto descendió del juez del universo. En justicia
Toda la deuda fue pagada, como hemos estado leyendo, ¿no? Y estudiando en Colosenses. Esta fue una transacción legal entre Dios y el Hijo de Dios, que nosotros hoy podemos disfrutar de ello por fe. Entonces, y solamente entonces, cuando somos declarados justos gracias a Cristo, es cuando la transformación empieza en nuestro corazón. Es cuando la transformación moral empieza en nuestro corazón. Así Cristo vence nuestro mal con su bien en dos formas. Y estas ocurren en orden. Y no son lo mismo. Es decir, Él vence nuestro mal haciendo por nosotros lo que nunca pudiésemos haber hecho por nosotros mismos. Él satisfizo las demandas de Dios, las demandas de justicia de Dios. Él las satisfizo en nuestro nombre. Nos representó delante de Dios y así pagó nuestro rescate. La vida perfecta, divina y humana ha sido vivida y sacrificada. Y es por eso que ahora somos justos ante los ojos de Dios. La deuda está pagada. Ahora y solamente ahora nuestra transformación moral entonces comienza. Y esto es también la obra de Cristo. Por su Espíritu, Él viene. Hemos estado meditando en esto, ¿no? Esta semana del ayuno. Por su Espíritu, Él viene. Y sobre la base de su sangre comienza a liberarnos del mal de nuestros malos comportamientos y actitudes. Lo que nosotros llamamos el proceso de la santificación que Dios hace en nuestras vidas. Ese es el fundamento de Romanos 12, 20 y 21 que hemos leído. Todo está enraizado en lo sucedido durante la Semana Santa. Y el clímax y asesinato de la vida perfecta como rescate por sus enemigos. Somos discípulos de aquel que murió por sus enemigos. Y ahora Dios dice a los discípulos de su Hijo: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, en la versión de Reina Valera explica un poquito lo que pasa. Dice: amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Y esto es curioso, que está escrito también en Proverbios 25-22, esta declaración de Cristo. No te dejes vencer el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, ahora conocemos que este no es un simple llamado de Dios para nosotros, para que imitemos a Cristo. Es un llamado a que confiemos en Cristo para nuestra propia salvación. Y entonces, en la esperanza, en la fuerza, en el gozo que Él nos da, en la seguridad de esa salvación, entonces la vamos a mostrar a otros. Vamos a compartir con otros en esta manera en que vivimos. Con la manera que vivimos y actuamos, expresamos a Cristo. Guiamos las personas a Cristo como el único posible, como el único que puede, ¿no? Y que pudo pagar el rescate por nuestros pecados y por sus pecados. El único que puede pagar la deuda de la gente. De esas personas que Dios usará para alcanzarlas. Que ellos entiendan que Cristo fue el único que pudo vencer su mal con el bien que Él hizo en su propia muerte y resurrección. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiso decir cuando afirmó: no te dejes vencer por el mal, sino que vence el mal con el bien? Mirando el texto, la frase viene justo después de cuando dijo: haz el bien a tu enemigo. Entonces creo que Cristo quiere decir: no permitas que la hostilidad de la otra persona, la hostilidad de tu enemigo, produzca hostilidad en ti.
Al contrario, deja que tu amor triunfe sobre su hostilidad. No te dejes vencer por el mal significa no seas vencido por el mal que te hacen a ti. No permitas que el mal que otra persona te haga a ti, te haga actuar con maldad también. ¿Cuán crucial es esto, hermanos? ¿Cuán importante es esto? Cuando tú permites que otra persona te haga actuar de mala manera, entonces, ¿qué venció? Fue la maldad. Si permites que el pecado de una persona gobierne tus emociones, para que tu propia ira pecaminosa, tu amargura, tu depresión, sea consecuencia del mal de esta persona, entonces estás siendo vencido por el mal. Pablo está hablando aquí de la completa mentalidad de víctima de nuestros días. ¿Ya habéis pensado en esto? ¿Ya os habéis fijado en esto? Cada vez más aumenta la mentalidad de víctima en la humanidad. Antes, ¿no? Era la víctima de pobre, que yo soy esclavo y tengo aquel que es... Y la verdad, hicieron atrocidades, pero habían esclavos después que vivían súper bien, porque sus amos eran bondadosos. Eran llamados esclavos, pero no porque eran presos para estar allí, porque querían estar allí, porque tenían personas que les cuidaban con amor. Y luego ya no hay más de esto. Entonces, la humanidad fue liberada de la esclavitud, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora es mi jefe, ¿no? Mi jefe no me paga lo que merezco. Yo merezco mucho más, hombre. Yo soy un buen trabajador, ¿no? Y entonces empezaron a ser víctimas a los trabajadores y poniendo a los emprendedores, ¿no? Como los malvados. Pero ahora ya no funciona esto, ¿no? Porque ahora ya hay las grandes empresas y la gente puede tener más derechos y cobrar más. Entonces, ¿dónde está la víctima? ¿Dónde están los opresores? Bueno, empezamos entonces a poner problema entre la familia, ¿no? El problema es mi marido, el problema es mi esposa, el problema son los hijos, el problema son mis padres, ¿no? El problema es Dios porque me creó con un cuerpo que yo no estoy de acuerdo. Víctimas, víctimas y víctimas. Esta es la clase de cosas que Pablo está abordando aquí. Nosotros tenemos la tendencia siempre a mirar, el otro es el malo, y yo soy el pobre del bueno, pero la víctima. Y la verdad es que cuando actuamos así, cuando actuamos de mala manera en respuesta a la maldad que se nos hace, y luego culpamos y nos excusamos en la maldad de los demás, la verdad es que nosotros mismos nos permitimos ser vencidos por la maldad para también actuar con maldad. Y entonces acabamos por culpar a los demás. El apóstol Pablo dijo, no te dejes vencer por el mal. No permita que el mal de otra persona provoque en ti tus malos pensamientos o malas actitudes o malas obras. No les des ese tipo de poder. No tienes que hacerlo. Cristo es tu rey. Cristo es tu líder. Cristo es tu campeón, tu tesoro. Cristo gobierna tu vida. No aquellos que te hacen el mal. No son ellos que gobiernan tu vida. Entonces, cuando alguien te haga algo malo, deberías hablar esto a tu corazón, a ti mismo, y decir, maldad, tú no eres mi Señor. No seré controlado por ti. No tendré mis actitudes, pensamientos y acciones dictados por ti. Cristo es el que determina mis actitudes. Cristo es el que determina mis pensamientos. Cristo es el que determina mis acciones. ¿Cuán diferente es, amados, esta reacción a la manera en que reacciona la mayoría de la gente, ¿verdad? Permitimos que nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones sean un reflejo de lo que la gente nos dice y de lo que la gente nos hace. Y el resultado natural es que luego podemos culpar a los demás por nuestra maldad.
por nuestro peligro, ¿no? Por nuestra amargura, por nuestro desánimo, por nuestra depresión, por nuestra venganza. No debería ser así, amados. Cuando los cristianos no responden de esta manera, cuando los cristianos responden o enfrentan la maldad y no responden también con maldad, responden a Cristo, quien trata con el mal. ¿Me entendéis? Es decir, Él murió para eso. O dicho de otra manera, Él castigará esta maldad en el infierno. Cristo es la realidad dominante en nuestras vidas, no la maldad de la otra persona. Entonces no te dejes vencer por el mal, no dejes ser gobernado por él, no permitas que la hostilidad de tu enemigo te haga a ti hostil también. ¿Qué significa en el contexto triunfe tu amor sobre la hostilidad de tu enemigo? Esto significa que si tú le das agua a tu enemigo cuando él esté sediento, o comida a él cuando él esté hambriento, que tu enemigo se va a arrepentir de su maldad, que va a dejar de hacerla y va a postrarse delante de Dios, decir Dios existe, ¿no? Dios es real, me arrepiento de mis pecados. No. Nosotros sabemos, incluso el apóstol Pablo no pensaba así, porque él mismo estaba escribiendo muchas de las cartas en la cárcel, porque los demás no se estaban arrepintiendo de lo que estaban haciendo con él. No todos los enemigos de Jesús respondieron positivamente a su amor por ellos. Y aquí no tenemos excusa, ¿no? Porque el amor de Cristo es perfecto. Y aún así, no todos respondieron de manera perfecta a su amor. Un ladrón en la cruz se arrepintió, pero el otro estaba maldiciendo a Cristo. Pedro se arrepintió, pero Judas lo traicionó. El centurión dijo, este era el Hijo de Dios. Cuando estaba allí delante de la cruz y vio cuando Cristo se murió, dijo, este era el Hijo de Dios. ¿Qué hemos hecho? Y los fariseos dijeron, ya era hora que se muriera este. El amor de Cristo no produce arrepentimiento en todo el mundo. Y el amor que Dios haga fluir de ti, tampoco lo hará. Pablo dice en el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué significa? Vence el mal con el bien. Entonces significa que tú, o el bien, triunfa a través del arrepentimiento de tu enemigo o triunfa a través del juicio de tu enemigo. En otras palabras, si amáis a vuestros enemigos, si amáis a las personas que os ofenden, si amáis a aquellos que os maldicen, si no devolvéis mal por mal, como dice el versículo 17. Si no tomáis venganza por vosotros mismos, como dice, dejad que la venganza es del Señor, seréis triunfadores, conquistadores y vencedores. Y no importa cómo vuestros enemigos respondan. Esto es lo que es maravilloso. No importa cómo la otra persona responda ante ello. Vemos esto en el versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, dice el Señor, mía es la venganza. Yo pagaré. Y lo vemos nuevamente en el versículo 20, en estas palabras, cuando dice, ascuas de fuego sobre sus cabezas. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí hay la versión Nueva Vida Internacional, Nueva Versión Internacional, dice que se avergonzará de lo que está haciendo, ¿no? De su conducta.
Pero esto puede darnos una idea de que la persona se arrepiente. No, simplemente tener vergüenza de lo que está haciendo no es arrepentirse. Es simplemente que se ve pillado haciendo algo que es evidente que está mal. Pero en esta versión habla de ascuas de fuego en su mente. Es lo que Dios amontonará en la cabeza de aquel que está haciendo el mal, pero recibe el bien a cambio. Entonces, ¿qué significa estas ascuas de fuego? Que yo sepa, no existe ninguna evidencia, ¿no?, que surgiera carbones encendidos amontonados sobre la cabeza de alguna persona, ¿no? Y que esto sea símbolo también de un arrepentimiento o de una bendición. Todo el uso de estos términos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando habla de esto, no está hablando de arrepentimiento, no está hablando de bendición. Es un símbolo de la ira divina, un castigo divino. Y la única razón por la que muchos intérpretes dan este significado de arrepentimiento es porque creen que se encaja mejor con el texto que estamos leyendo. Pero aquí no habla en el texto sobre arrepentimiento. Y el versículo 14 es claro, dice, si nuestro objetivo de amar a nuestro enemigo es bendecirle, no maldecirle, ¿no? Porque está escrito, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, es claro que nuestro primero deseo tiene que ser, o debe de ser, ¿no?, bendecir. Que estas personas que nos hacen daño sean bendecidas. Este tiene que ser debe de ser, ¿no?, nuestro deseo, que ellos se arrepientan, que ellos conozcan a Cristo, que ellos confíen en Cristo y pueden ser liberados de la maldad de su corazón también. Esta es la meta. Y esta es la meta de todo el capítulo. Porque fue lo que Dios hizo y hace con nosotros cada vez que nos muestra nuestros pecados y nos permite arrepentirnos de ellos. Entonces, vive de tal manera a que guíes a otras personas a que puedan disfrutar de esa misericordia de Dios que tú también la disfrutas hoy. Pero este no es el cuadro completo que vemos aquí. Porque vimos en el versículo 19, ¿no? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, significa que cuando vosotros amáis a vuestros enemigos y ellos no se arrepienten, ellos reciben la bendición de vuestro amor, el mal no triunfa. Triunfa la justicia de Dios. Porque el Señor dice, yo pagaré. Tú no necesitas ser el juez. Dios ganará por ti en el día final. Así que cuando llegamos al versículo 20 y escuchamos que amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos hacen daño, traerá ascuas de fuego, ¿no?, sobre su cabeza, se refiere naturalmente a la realidad de la justicia de Dios y no a la realidad de la misericordia de Dios. Aquí vamos a leer un pasaje, ¿no?, en Romanos 2, 4 y 5 que nos ayudan a ver la manera que el amor obra con juicio. Entonces, quiero que observes el efecto del amor de Dios por sus enemigos cuando Dios mismo fue rechazado. El resultado es mucho más que ascuas de fuego. Romanos 2, 4 y 5 dice así: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Y el 5 dice,
pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Esta es la manera, amados, que el amor de Dios obra con sus enemigos. Es la manera en que nuestro amor debe obrar para aquellos que nos hacen daño también. Nuestro deseo es que ellos se arrepientan, sí, y que vengan a conocer a Cristo de verdad, que vengan a disfrutar de esta misericordia que nosotros tenemos. Pero, ¿y si no? ¿Y si ellos no se arrepienten? Entonces, el mismo amor que nosotros estamos demostrando incrementa el peso de la ira de Dios sobre sus vidas. Cuanto más esas personas rechazan la misericordia de Dios, tanto más la ira de Dios está siendo amontonada, ¿no? O se amontona sobre ellos mismos. Y así debe de ser contigo y con tus enemigos. Los enemigos aquellos que tú amas, que vas a actuar como Cristo. Cuanto más misericordia rechacen de tu parte, tanto más ascuas de fuego estarán amontonadas sobre su cabeza. Y este no es nuestro deseo, no es nuestro objetivo. No vamos a amar diciendo, oh, te voy a amar porque entonces no, Dios va a estar más enojado contigo. No, vamos a amar porque queremos que sean bendecidos, no queremos maldecir, queremos ser una expresión de Cristo. Por eso dice, orad por vuestros enemigos, ¿no? Dice, ciertamente, el apóstol Pablo dijo, ¿no? Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es que seáis salvados, es para salvación. Y esto habló de aquellos que le estaban dejando encadenado, preso, le estaban privando la libertad de su vida. Y es por eso, amados, que somos capaces de dar nuestras vidas para que nuestros enemigos sean salvados. Miles de misioneros lo hacen, lo han hecho y lo siguen haciendo en todo el mundo. Pero el versículo 20 está diciendo es esto: si te parece que tu amor ha fallado, si parece que el obrar bien no te está funcionando porque tu enemigo sigue haciendo lo mismo, te sigue haciendo daño, en vez de convertirte, o en vez de convertir a tu enemigo, ¿no? En vez de llevarle a él al arrepentimiento, ese enemigo te mata, puedes estar seguro de haber vencido el mal. Porque el mal no te ha vencido a ti. Y es así porque Dios tendrá la última palabra, no tu enemigo. Tú serás vindicado en la resurrección de los justos. Para esto Cristo murió y resucitó. Y es por esta razón que existe una Semana Santa. Es por esta razón que existe el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de la Resurrección. Cristianos, sean fuertes. No os dejéis vencer por el mal. Venzan el mal con el bien. Amén. Para terminar, me gustaría que pudiésemos mirar un vídeo juntos. Y este vídeo, la canción que va sonando habla que es por ti, ¿no? Y me gustaría que pudieses aprovechar este momento para meditar en que tú y yo éramos contados entre los enemigos de Dios. Pero fue el sacrificio de Cristo
lo que nos dio la oportunidad de recibir misericordia, lo que nos rescató. Entonces, mientras veas el vídeo, quiero que escuches Dios hablando a tu corazón, diciendo, fue por ti. Lo que Él hizo fue por ti y por mí. Amén. Fue por ti que en la cruz mi vida di. Fue por ti que mi sangre derramé. Con mi manto te abrigué. En mis manos te tomé. Fue por ti que en la cruz mi vida di. Fue por ti que mi sangre derramé. Con mi manto te abrigué. En mis manos te tomé. En tu mirada pude ver dolor, quebranto. De sentir incertidumbre, desprecio. Ven a mis brazos, quiero sanar tus heridas, quiero secar tus lágrimas. Fue por ti que en la cruz mi vida di. Fue por ti que mi sangre derramé. Con mi manto te abrigué. En mis manos te tomé. En tu mirada pude ver dolor, quebranto. En tus lágrimas de sentir incertidumbre, desprecio. Ven a mis brazos, quiero sanar tus heridas, quiero secar tus lágrimas. En tu mirada
pasos. Quiero sanar tus